discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy buenos días, queridos hermanos. Sea la gracia y la bendición del Señor Jesucristo en sus vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darte gracias y queremos bendecirte y adorarte, escuchando tu palabra. Gracias te damos, Señor, nos encomendamos a ella y rogamos que por tu Espíritu, mi Señor, esta palabra sea de provecho y de edificación para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero invitarles, mis amados hermanos, que abran la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículo 18. Muy bien, hermanos. Entonces, Lucas, capítulo 8, versículo 18, el Señor está hablando a la multitud en Galilea. Está en Galilea de los gentiles. Y allí está un grupo de personas, una multitud, y él les dice algo muy interesante que será el estudio de nuestro sermón en esta mañana. Lucas capítulo 8, versículo 18. Dice así la escritura: mirad pues cómo oís. Ese es el título del sermón de esta mañana. Mirad pues cómo oís. Y es muy importante para nosotros aprender a oír. La enseñanza de hoy tiene 3 puntos. El primero de ellos es que para oír se requiere hablar, oír y luego hacer. Primer punto, hablar. Segundo punto, oír. Y tercero, hacer. Fácil los 3 puntos del sermón. Hablar, oír, hacer. ¿Qué es un sermón y qué es una enseñanza? Resulta que la iglesia se requiere educarla, madurarla, si ustedes me permiten la palabra. A la iglesia se requiere ir avanzando, ir creciendo. ¿Qué es un sermón? Ustedes se preguntarán, ¿qué es un sermón? A veces cuando exponemos la palabra, entonces decimos, los puntos del sermón son estos. Y vamos a exponer el siguiente sermón. Pero ¿qué es un sermón en esencia? Es un mensaje retórico que va a lo profundo del corazón. Va con mucha vehemencia y con mucha confrontación. Ahora, ¿qué es una enseñanza? Una enseñanza es algo más de aprendizaje. ¿Y cómo podemos llevarlo o cómo podemos entenderlo en términos prácticos? Entonces, imagínese, hermano, que están en una cárcel un grupo de personas. Y entonces alguien viene a esta cárcel diciendo, son libres, son libres, son libres, son libres. Y finalmente ustedes son libres. Alguien grita con vehemencia, avasallantemente, diciendo, son libres, son libres, son libres. Eso es un sermón. Pero una enseñanza es cuando se nos enseña o se nos indica cómo ser libres. ¿Sí está bien la diferencia? ¿Sí está clara la idea, el ejemplo? ¿O no está claro? Entonces, vuelvo y digo, cuando una persona está en esclavitud y le dicen, "Se es libre", eso es un sermón. Cuando se lo gritan de manera contundente, de manera confrontante, eso es un sermón, donde la persona se siente como si lo ametrallaran fuertemente. Y la enseñanza es aprender a cómo ser o disfrutar de esa libertad. El tema para hoy hemos dicho que es cómo escuchar un sermón. Cómo escuchar una enseñanza de la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, debo partir de lo siguiente, y es que no toda enseñanza procede de la Biblia.
No toda enseñanza proviene de las Escrituras. Y todavía es mucho más peligroso, todavía es mucho más delicado y mucho más serio cuando una iglesia es enseñada con una parte de la Biblia y otra parte de lo que no es de la Biblia. Lo que estamos proponiendo en esta mañana, mi amado hermano, es que tú debes aprender a escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios se requiere conocer la voz de Dios. En el huerto del Edén, Dios puso dos personas a las cuales Dios les habló. ¿Y qué les dijo? De todos los árboles del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Ese es un sermón. Dios les dijo, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero de este árbol no, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Lo que hace un sermón es advertirnos. Lo que hace la enseñanza de la palabra es amonestarnos e indicarnos qué peligros corremos, pero al mismo tiempo qué debemos hacer. Dios nos indica lo que tenemos que hacer, pero Dios también nos indica lo que no tenemos que hacer. Es como cuando le decimos a nuestros hijos, hijo o hija, no metas la mano en el tomacorriente. Esa es una ordenanza. Y a veces creemos que la palabra del Señor solo es porque quizás a Dios se le ocurrió, se le antojó. No, Dios sabe por qué puso sus palabras. Dios sabe por qué nos dio sus palabras, y lo primero que tenemos que entender es que el mensaje del Señor, el mensaje de Dios es para guardarnos. Si Dios a ti te dice no adulteres, es porque Dios quiere preservar, Dios quiere guardar tu hogar, tu familia. Si Dios te dice no forniques, no peques contra ti, es porque Dios quiere guardar tu pureza. Si le decimos a nuestros hijos no metes la mano en el tomacorriente, es porque ¿de qué estamos guardando a nuestros hijos? De que se peguen un buen corrientazo. Así de sencillo es. Cuando oímos un sermón, yo debo estar pendiente de qué es lo que se me está diciendo y quién lo está diciendo. Retomando otra vez la idea de Edén, hermanos. Adán y Eva escucharon un sermón. Pregunto, ¿el sermón era claro? Sí, hermanos. Ese es un sí contundente. Ese es un sí que no tiene titubeo, no tiene tartamudeo, no tiene nada de ello. Por una razón, mis amados hermanos, y es porque el mensaje de la palabra de Dios siempre va a ser de claridad y nunca será un mensaje de confusión. Hermanos, el mensaje de la palabra del Señor siempre va a ser un mensaje de claridad. Jamás Dios nos va a poner a estar en confusión, en duda, en error. ¿Será que sí o será que no? El mensaje de la palabra del Señor es un mensaje claro, un mensaje que no tiene duda, que no se pone en tela de juicio. El Señor Jesucristo entonces está allí en Palestina. Acaba de exponer la parábola del sembrador. Ustedes la conocen, 4 terrenos. La semilla cae primero que todo en el camino, luego cae en pedregales, luego cae en espinos y finalmente cae en tierra fértil. Y la pregunta entonces es, ¿y de qué depende que la palabra del Señor crezca? ¿De qué depende que la palabra del Señor corra y sea glorificada? ¿De qué depende que la palabra del Señor avance? ¿De qué depende? Si ustedes me dicen que depende de nosotros, pues ese sería un mensaje
humanista, es decir, un mensaje donde recae en la responsabilidad del hombre, pero no es así. Porque esta misma palabra que está siendo predicada y anunciada, esta misma palabra fue la que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe. Todo lo que hay procede de la palabra del Señor. Así que una vez que el Señor termina de explicar su palabra, entonces en el versículo 18 le habla a la multitud y les dice: mirad pues cómo oís. Y eso es una pregunta trascendental, porque no solo es mirar cómo oís, sino es a quién oís. Ustedes a quiénes están oyendo. Y es que en tiempos de Jesús, permítanme decirles, como lo ha habido siempre, han habido falsos maestros, falsos pastores. Y la pregunta es: ¿tú cómo distingues un falso maestro de un maestro de verdad? ¿Cómo? ¿Cómo usted distingue? Y esa es una pregunta que tiene que quedar en tu corazón hoy. ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿A quién escuchas? No todos los mensajes que escuchamos en radio, televisión o vemos en internet son mensajes cristianos. Eso no es verdad. Es probable que muchos de los que estemos aquí exponiendo la palabra no lo hagamos del todo fielmente. Es probable. Y esa es una pregunta que hay que resolver en esta mañana. ¿Cómo pues oís? Mirad. Lo primero que el Señor dice es: miren, pues, ¿cómo oís? ¿Cómo escuchan? Para escuchar se requiere elementalmente primero hablar. Para oír se requiere que alguien hable. Pero también el oído hay que entrenarlo, el oído hay que educarlo, el oído hay que adiestrarlo a lo que yo escucho. Mirad pues cómo oís. En nuestros días pululan las enseñanzas, abundan. Y la pregunta es: ¿cómo pues oís? Como diría el caleño, ¿no? Oís. ¿Cómo pues oís? ¿Cómo ustedes escuchan? Implícitamente la pregunta es: ¿a quiénes escuchan? Y el Señor aquí nos da un versículo muy mal enseñado, y es: porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. ¿Qué es lo que se le quitará? ¿O qué será lo que se le enseñará? ¿Qué es lo que perderá? Y es muy sencillo, como está en el contexto de la enseñanza de la palabra del Señor a través de una parábola. Entonces, hermanos, ¿saben cómo los cristianos comienzan a perder la fe? Cuando comienzan a escuchar un mensaje contrario al mensaje de Dios. ¿Sabe cuándo un creyente comienza a perder la fe? Cuando escucha otras voces, cuando escucha otras enseñanzas, cuando escucha otras ideas, cuando escucha otros maestros. ¿Quiere perder su fe? Entonces no escuche la palabra de Dios. ¿Quiere perder su fe? Escucha a otros. Y de seguro usted comenzará a perder la fe. ¿Por qué? Por una razón. Porque el Señor dice: porque aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. Ese es el contexto de este texto. Pero al que más tiene, más se le dará. Y está hablando, en este contexto, está hablando del conocimiento de Dios. Y el Señor, como buen maestro, entonces trae a la mente una actividad agrícola: la siembra, sembrar. He aquí salió el sembrador a sembrar, sembrar. Y ya saben dónde cayó la semilla. Y cuando en Marcos explica la parábola, dice: la semilla es la palabra de Dios. Así que mirad pues cómo
oís? ¿Cómo ustedes escuchan? ¿Qué es lo que están escuchando? ¿A quién está escuchando? ¿De dónde saca esas ideas? ¿Recuerdan las palabras del Señor, del Señor allá en Génesis a Adán? Una de las preguntas de ese capítulo 3. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te está enseñando? ¿A quién está escuchando? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te está mentoreando? ¿Quién te está enseñando? Mirad pues cómo oís. Mirad pues, miren. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ellos escuchaban ¿a quién? A los escribas, a los fariseos. Y el Señor Jesucristo los remitía ¿a dónde? Él ni siquiera le respondía. Él decía, ¿cómo leen? ¿Qué entienden? ¿Cómo está escrito? Ahora el Señor viene a que nosotros oigamos, pero para oír hay que hablar. En Jeremías capítulo 23 viene una reprensión durísima para el pueblo. Porque el pueblo le gustaba escuchar falsos maestros. Al pueblo le gustaba escuchar la falsa enseñanza. Y ustedes pudieran preguntarse en esta mañana, ¿y por qué somos tan dulces a escuchar el error? ¿Por qué somos tan dulces a escuchar el engaño, la mentira, la falsedad? ¿Por qué? Por una razón, hermanos. Porque ese es nuestro corazón. Falso, lleno de error, lleno de mentira y lleno de engaño. Y es dado a eso. Y cuando vino Jeremías, entonces le decían, este profeta no puede ser un profeta de Dios. ¿Cómo un profeta de Dios va a hablar tales cosas? ¿Cómo un profeta de Dios va a hablar tales ideas? No puede ser así. Bueno, la palabra del Señor no son ideas, son verdades absolutas. Y entonces el Señor a través de Jeremías dice, yo estoy contra aquellos que predican sueños, aquellos que hacen errar a mi pueblo. Y yo les pregunto, cuando usted tiene un sueño, ¿en qué piensa? Algunos hermanos vienen donde los pastores y les dicen, ay hermano, me soñé tal cosa. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Y usted no puede ya pensar en esas cosas. Porque Dios no habla así. Dios habla por su palabra tan clara como la luz del día. Mirad pues cómo oís. Hay muchas congregaciones donde a las personas les hablan al oído y les encanta que les hablen al oído. Y si les dijéramos en esta mañana que a ustedes les va a ir muy bien, ¿a usted no le gusta escuchar eso? Hermanos, les va a ir muy bien este año. Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Dios los va a llevar por un camino color de rosa. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios a ustedes los ama mucho. Dios tiene el deseo de bendecirte en todo lo que tú quieres y todo lo que tú anhelas. Porque Dios te ama tanto. Y la pregunta entonces es, ¿ustedes creen que eso es un mensaje? No, mis hermanos. Dios no va a hablar de esa manera. Se ha cometido un error en la iglesia histórica y es comenzar a humanizar a Dios. Pero la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es como nosotros. Dios es Dios, Señor sobre todas las cosas. Dios es Señor sobre todo lo que hay, sobre todo lo que existe. Así que mirad pues cómo oís, cómo escuchan,
¿Qué están escuchando? ¿A quién están escuchando? Ahora, no es que tengamos nosotros también la última verdad y seamos los superpastores. No, mis hermanos. Pero la enseñanza que usted más debe apreciar durante la semana es el sermón expuesto el domingo. Ese es el sermón sobre el cual tú debes meditar. Está bien si usted escucha otras enseñanzas de otras iglesias y son de mucha bendición. Pero la enseñanza sobre la cual tú debes estar meditando es sobre la que domingo a domingo se enseña en la congregación a la cual tú asistes. Bueno, si vienes frecuentemente a la iglesia, si vienes regularmente a la iglesia. Porque esa es la manera como Dios pastorea a su pueblo. Dios pastorea a su pueblo a través de su palabra. La técnica o el adiestramiento se sacó de lo que se hacía en la antigüedad, el pastoreo de ovejas. Cómo Dios pastorea a su pueblo a través de su palabra. Si tú quieres saber qué es pastorear una iglesia, significa guiarla por la palabra de Dios. Eso es pastorear una congregación. Pero a esa congregación o a ese lugar pueden llegar falsos maestros, pueden llegar falsos pastores, y tú estás en la obligación de defender la iglesia, porque Dios te ha puesto para cuidar de ella, para cuidarla del error, de la mentira, del engaño, del desvío. Pero si tú no creces en la palabra del Señor, si tú no oyes la palabra de Dios, pues también estás en el engaño. Y ahora tú a cualquier enseñanza o a cualquier mensaje, a cualquier exposición, entonces tú vas diciendo amén. Mirad pues cómo oís, cómo están escuchando, qué es lo que están escuchando, a quién están escuchando. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Cómo escuchó Adán y Eva el mensaje equívoco? ¿Qué escucharon equívocamente? Porque ellos no pudieron discernir que el mensaje no era de Dios. Era un mensaje mezclado, desdibujado, torcido, leudado. Ya tenía veneno el mensaje. La serpiente les dijo, ¿qué le dijo? Dios les dijo, van a morir. ¿Qué le dijo la serpiente? No van a morir. Y la pregunta entonces, ¿y por qué ellos dudaron? ¿Qué pasó con ellos? Porque eso poco que tenían les fue quitado. ¿Entienden este texto? Perdieron la fe. Y un cristiano, para que se desvíe totalmente y se aleje totalmente de las cosas de Dios y se aleje de la vida cristiana, se cumple lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Aún lo poco que tiene le será quitado. Así que miren pues cómo oís. ¿Cómo escuchan ustedes? Escuchar un sermón significa reverencia, hermanos. Escuchar un sermón significa estar concentrado, porque es Dios quien está hablando. Es Dios quien está enseñando a través de pecadores, de vasos que Él ha preparado para tal fin. La encomienda final de Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de la segunda carta es: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los hombres en su manifestación gloriosa, es que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, reprende, exhorte, redarguye con toda paciencia y doctrina.
Tú debes aprender el mensaje, debes escucharlo, debes memorizarlo, debes atenderlo, debes pensar durante esta semana en el mensaje de la palabra del Señor. Si yo les pregunto el mensaje de la semana pasada, ¿cuál fue? ¿Qué libro estudiamos durante este fin de año y este año que comenzamos? ¿Qué estudiamos? Filemón. Y el sermón de hace 8 días, ¿cuántos puntos tenía? Tenía 2 puntos. ¿Y el título del sermón cuál fue? La bendición de un equipo. El primer punto del sermón, ¿cuál fue? La bendición de ser equipo. ¿Y el segundo punto? La gracia de ese equipo. ¡Qué bendición! Buen sermón. Ahora, durante esta semana, ¿cuántos pensaron en cómo aplicar ese sermón? Porque obviamente en las aplicaciones del sermón no solo significa exponerlo, sino es para qué me sirve el sermón. Por ejemplo, papá y mamá son un ¿qué? Equipo. Qué bendición ese equipo, porque es lo que Dios estructuró, ¿verdad? Un equipo. Ahora, papá y mamá necesitan la gracia de Dios para aplicar, para adiestrar, para enseñar a sus hijos. ¿Necesitan la gracia de Dios? Sí, ese es un equipo. La predicación, bueno, el enfoque fue con respecto a la iglesia. Está bien, porque la iglesia también es un equipo y necesitamos la gracia de Dios y trabajar juntos. Pero en casa, papá y mamá necesitan trabajar juntos, porque son un ¿qué? Un equipo. Así que mis hermanos, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Veamos nuestro segundo punto en la mañana de hoy. Y nuestro segundo punto es oír. Hemos dicho que Dios habla, ahora nosotros escuchamos. En el capítulo 3 del libro de Samuel aparece algo muy interesante, hermanos. Y es que la Biblia dice que el joven Samuel ministraba a Jehová. Eso usted lo encuentra en el capítulo 3 del libro de Samuel. El joven Samuel ministraba al Señor, le servía a Dios. Pero había un problema, que él no conocía a Dios. Y el Señor llama a Samuel. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? El Señor le dijo, Samuel, Samuel. ¿Y a dónde se iba Samuel? A donde el sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí estaba durmiendo y le dijo, Samuel, yo no lo he llamado. Y volvió al joven Samuel y se acostó. Y otra vez la voz, Samuel, Samuel. Y él se iba a donde estaba Elí y Elí le decía, pero yo no te estoy llamando. Una vez más, otra vez, Samuel se acuesta y la voz de Dios, Samuel, Samuel. ¿Y a dónde se fue Samuel? A donde Elí. Y entonces Elí le dijo, mira, si la voz te vuelve a hablar, dile lo siguiente, habla, tu siervo oye. Y lo volvió a llamar la voz, Samuel, Samuel. ¿Y cuáles fueron las palabras de Samuel? Habla, tu siervo oye. Hermanos, oír en la iglesia es un acto de reverencia. Oír es un acto de reverencia. Cuando nosotros escuchamos, no estamos escuchando a cualquier persona. En la oración Dios traía a mi mente el día que Dios tronó en el monte Sinaí. Y cómo escucharon la voz del pueblo, ¿qué decían? No queremos oír más. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor es reverencia, demanda respeto, demanda
una actitud sumisa. Porque eso somos nosotros, sus siervos. Y a la hora de la predicación debemos mantener ese aspecto de poder actuar como lo hizo Samuel. Habla, Señor, que tu iglesia oye. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Ahora, oír en el contexto de la Escritura no es oír por oír. Al final de la explicación de la parábola, según Marcos, en el texto que estamos leyendo de mirad pues cómo oís, el Señor dice estas palabras: el que tiene oídos para oír, oiga. Y es que todos no tenían oídos, por supuesto, pero se está refiriendo a la manera como nosotros oímos. ¿Cómo oímos? ¿Qué es lo que oímos? Y para socavar un poco más, ¿de quién lo oímos? En el ejemplo que ilustramos a partir de Samuel, Samuel no sabía oír. ¿A dónde se fue? A donde el sacerdote Elí. ¿A dónde se fue Samuel? A donde otra persona. No pudo identificar que era Dios quien lo estaba llamando. En otras palabras, no pudo identificar la voz de Dios. Y ese es un serio problema para nosotros. Este es un serio problema para la iglesia de nuestra hora, de nuestro tiempo, no aprender a identificar la voz de Dios. Y no la identificamos por una razón, porque no la conocemos. No la conocemos. ¿Y por qué no la conocemos? Porque lamentablemente nuestro oído no está debidamente entrenado. Oír. ¿Cuándo usted discierne si el mensaje es de Dios o no es de Dios? ¿Cuándo usted sabe eso? ¿Cuándo usted sabe eso? ¿Cuándo? A ustedes y a mí nos llegan infinidad de mensajes cristianos, entre comillas, a nuestro celular, y nosotros los escuchamos. Y la pregunta es: ¿usted cómo sabe si el mensaje es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo sabe eso? Lo primero que debo entender es que yo debo saber cuál es el error. Y ese fue el problema, repito, de Adán y Eva. Todo lo que sea contrario a la palabra del Señor, como le dijo la serpiente allí en Edén, no morirán, ya no es un mensaje cristiano. Hermanos, cuando el mensaje de la palabra del Señor a ustedes los lleva a la desobediencia a Dios, usted debe quemar su celular. No, mentiras. Todo mensaje que le enseña a desobedecer a Dios ya no es cristiano. Y si usted sabe que le lleva a la desobediencia a Dios, ¿usted por qué lo hace? Porque usted está perdiendo la fe. La fe significa confianza, la fe significa conocimiento también. Y la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo explica este pasaje, está indicando que lo clave aquí es oír. Que lo clave aquí es oír. Pensemos en un hombre como David. ¿Recuerdan la reprensión de Natán para con David? ¿Qué le dijo? Le cuenta una parábola
y después David se enfurece y dice, tal hombre tiene que morir. Y la palabra de Natán fue, ese hombre eres tú. Y le dice, ¿por qué tomaste en poco la palabra del Señor? Por ejemplo, a usted le dicen, eso ya no hay que congregarse. ¿Y Dios qué ha dicho? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hebreos 10:25. Pero si a usted le dicen, no, eso ya no hay que ir a la iglesia. Repito, todo mensaje que lo lleve a desobedecer al Señor, ya no es un mensaje cristiano. Es un mensaje de un corazón pecaminoso, de un corazón liberal, de un corazón contrario a Dios. Todo lo que le lleve a desobedecer al Señor, no es un mensaje cristiano. Eso ya no hay que congregarse. Oiga, así como que no. Congréguese en su casa. Oiga, como que sí. Pero Dios ha dicho, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por maña, por desobedientes. Por ejemplo, ya no hay que orar. Algunos piensan que ya la oración debe pasar a un segundo plano. ¿Para qué leen tanto la Biblia, hermanos? Eso no hay que leer tanto la Biblia. La Biblia les lava el cerebro. Y la verdad, sí, la Biblia sí lava el cerebro de todo el pecado y la maldad que hay en nuestro corazón, y hay que leerla. Y así muchos otros ejemplos donde Dios nos insta a oír su palabra. Mirad pues cómo oís. ¿Cómo oís? Miren, dice, observen cómo oyen. Pablo, al despedirse de los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice estas palabras: yo sé que después de mi partida, de entre ustedes mismos, no de afuera, de entre de ustedes mismos vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y la pregunta es, ¿cómo defender el rebaño? Hay que oír la palabra de Dios. Usted debe defender la iglesia. Usted debe defender su propia casa del error, de la mentira, del engaño, del infierno mismo. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Judas, al final del Nuevo Testamento, él se va a ocupar de 23 versículos para hablar de los falsos maestros y para nombrarlos con mucha propiedad. Sería una epístola interesante de estudiar próximamente. Pedro se va a ocupar en su segundo capítulo de su segunda carta de lo mismo. El 46% del Antiguo Testamento se ocupa de la falsedad y el engaño en medio del pueblo. Y uno de los demonios angélicos del libro de los Números es Balaam. Balaam es un profeta falso en medio del pueblo. No era externo, estaba en medio del pueblo, contratado para hablar equívocamente, para desviar, y logró desviarlo. ¿Cómo logró desviar Balaam al pueblo de Israel? Dios en la ley, ¿qué dijo? No tengan mujeres ajenas al pueblo. ¿Y cómo Balaam le dijo al rey de Moab que, como no lo lograron de una manera, ¿cómo lo lograron? Eso lo leímos. Dijo, muy fácil, tengan relaciones con ¿cuáles mujeres? Con las moabitas, tengan relaciones. O sea, ¿a qué los estaba incitando? ¿Qué mandamiento estaban violando ahí, dado en Sinaí? No fornicarás. Y ellos que dijeron, pues, oiga, si estas mujeres están como guapas, ¿no?
Ahora, ¿era nuevo? No, en Génesis capítulo 6 aparece otra vez el mismo problema. Viendo los hijos de Dios, las mujeres del mundo, ¿qué hicieron? Se desviaron. ¿Por qué? No oyeron. Hermanos, si Dios les dice A, hay que hacer A. Si Dios les dice B, hay que hacer B. Si Dios les dice C, hay que hacer C. Hágalo, hermano. Hágalo. Y ese sería nuestro tercer punto en la mañana de hoy. Hablar, oír y hacer. ¿Qué es el hacer en un sermón? Las aplicaciones. Los sermones tienen una estructura, pero hoy no se trata de tanto, la estructura le hemos dado ya muchas veces, pero ahora es, ¿qué hago con la predicación? ¿Qué esperaba el Señor Jesucristo que esta gente cuando escucha la parábola hicieran? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que creamos. Creer es obedecer, que lo hagas, hermano. Hágalo, hermano. Hágalo, obedezca. Obedezca, hermano. Sea obediente. Eso es lo que Dios esperó de su pueblo en la antigüedad. Oye, Israel, Jehová tu Dios habla, haz esto así. Deuteronomio 32, Deuteronomio 28. Acontecerá que si escuchares atentamente las palabras de Jehová tu Dios para ponerlas por obra, o sea, para hacer las cosas. La aplicación del sermón significa lo que yo debo hacer, lo que me corresponde hacer, lo que me toca hacer. Esas son las aplicaciones de un sermón y yo debo hacerlas. ¿Cuál sería la primera aplicación de nuestro sermón en esta mañana? Que a partir de hoy aprendamos a oír la voz de Dios y meditar en ella, pensar en ella. Por ejemplo, una aplicación desde esta perspectiva para José, ¿cuál sería? Que nunca tú te apartes de esta ley, sino que de día y de noche medites en ella y hagas conforme a como en ella está escrita. Entonces harás prosperar tu camino. Hermanos, y saquémonos esa idea loca de que prosperar es en economía. No, el pasaje no habla de eso. Tanto el pasaje de Josué capítulo 1 es de que nuestra vida espiritual crezca, hermano, porque lo demás viene por añadidura. Cuando leemos el Salmo 1, el versículo 3 dice, porque el que medita en la ley de Jehová es como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto en todo tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Es la prosperidad según Dios. No es de dinero, no es de esas cosas. Repito, eso es añadidura. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que se busca en un sermón, que tú hagas lo que se te dice. Y entonces prosperarás en tu vida espiritual. Seguro estoy de eso. Esa es una aplicación. Ahora, cuando el Señor dice que aprendamos a oír, también otra aplicación del sermón es, bueno, cuando alguien predique un error, ¿qué hace usted frente al error? ¿Qué hace usted frente al engaño, frente a la mentira? ¿Usted qué hace? También le dice como a Adán y Eva, hola, sí, amén. ¿Sabe que sí? ¿Cómo lo haces? Entonces necesitas conocer y leer tu Biblia, estudiarla. Estás para crecer, para madurar, para avanzar. Esa es una aplicación del sermón de hoy. Aprender a crecer. En nuestros días, hace unos 20 años, 35 años atrás, también ya eso es viejo, se levantó en Colombia la teología liberal, que tiene que ver con sus ideas sociales y con sus ideas de ayudar a las personas.
y comenzó a desviarse y terminaron desdibujando la Biblia. No, la Biblia es un mito. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia no es el... Y comenzaron así. Pero la palabra del Señor nos enseña que su palabra es eterna. Recuerde, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, la palabra del Señor no se supedita a una época, a una moda, a un movimiento. No, la palabra del Señor es eterna. Cuando miramos la aplicación práctica de lo que el Señor enseña acá es, bueno, ¿quién no conocía en Israel la siembra del sembrado del trigo? Ahora, en Israel se sembraba de esta manera. Se metía la mano en el alfolí, se sacaban los granos y así se siembra el trigo. Cae. Pero lo interesante de esta parábola es que el Señor dice aquí, y aquí viene entonces el punto o el broche de cierre, y es, el Señor dice, a algunos se les dio a conocer el misterio del reino de los cielos, porque otros están por fuera. Y entonces aquí tienes que reparar y tienes que pensar muy bien en dónde estás. Y ese es el mensaje de Génesis capítulo 3. El mensaje de Génesis capítulo 3 es, mire, hay dos simientes en este mundo, o sea, dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. No hay más personas. Y la pregunta entonces, ¿a ti se te dio a conocer el misterio del reino de los cielos? ¿Ya lo conoces? A ver, hagamos la encuesta. ¿El misterio del reino de los cielos quién es? Muy bien. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces a Cristo Jesús? Dice, a algunos, en la parábola dice, a algunos se les da a conocer el misterio del reino de los cielos. ¿Y quién es el misterio? ¿Lo conocen? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, ¿y quién me habla del Señor Jesucristo en esta mañana? ¿Cómo es? Por conocimiento, por intimidad. ¿Cómo es? Obediente, me gustó eso, obediente. Fue obediente hasta la muerte. ¿Y cuando algo deja de ser misterio? Cuando ya es. En eso consiste el Evangelio, en que Cristo nos es revelado. Y Cristo fue revelado de comienzo a fin en las Escrituras. A Moisés, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese fue el mismo que llamó a Samuel, Samuel. Fue el mismo que llamó a Gedeón. Fue el mismo que llamó a Saulo de Tarso. Y es el mismo que hoy te llama a ti. ¿Y a qué te llama el Salvador? A su reino eterno. Te está llamando para que le escuches, para que le oigas, para que no seas tan torpe como Marta y actúes como María, que te arrodilles y te juntes a escuchar a Jesús, porque esa es la mejor parte, escuchar a Jesús. A eso Él te llama, a su reino, a que le escuches, a que le oigas, a que le sigas, a que seas oveja de su prado y que aborrezcas todo lo contrario a Él, que aborrezcas todo lo que es distinto a Él. A eso te llama el Salvador, si te ha sido revelado. El mensaje central de Pablo a los Gálatas es: pero cuando agradó a Dios,
revelar a su Hijo. En eso consiste la predicación del Evangelio, en que Cristo domingo a domingo nos sea revelado para hacer lo que Él nos dice. Pero ¿dónde Él nos es revelado? ¿En dónde fue su máxima revelación? ¿En dónde fue la máxima revelación de Cristo a la humanidad? En la cruz del Calvario. Allí en la cruz. Como cantamos, en la cruz. Allí Él se reveló. ¿Para qué? Para que confíes en ese sacrificio. Para que por la fe mires ese sacrificio. Porque el mensaje también dice, si no crees, serás condenado. Si no crees, la ira de Dios pesa sobre ti. Si no crees, tu camino es el infierno. Si no crees, tendrás la miseria eterna. Ese es el mensaje también. Pero si crees, entonces serás bendito del Padre y disfrutarás de los deleites eternos de Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que hay que oír. Así que desechen fábulas, dice Pablo a Timoteo, desechen enseñanzas, genealogías interminables, chabacanerías, tonterías, idioteces, deja eso. Fuera esas cosas que te dicen que te va a ir muy bien. Sí, te va a ir muy bien en la vida eterna. Porque el Evangelio te promete es que si vives como Cristo, te van a aborrecer. Si te pareces cada día más a Cristo, serás el hazme reír, se burlarán de ti, no querrán nada contigo, en tu misma casa te odiarán y te van a decir fanático, legadista, retrógrado, vete de aquí, no queremos tu Biblia, porque ese es el corazón humano, ese es el corazón pecador, aborrece a Dios, el corazón humano detesta a Dios. Pero si Cristo te ha sido revelado, entonces tú lo amas y das la vida por Él, te entregas a Él, vienes a Él, te humillas ante Él y quieres anunciar de Él. Porque su iglesia ama a su Salvador. Su iglesia ama al que derramó su sangre en la cruz. La dio por nosotros, por amor, porque de tal manera nos amó Dios. Así que el Señor nos dice, mirad pues cómo oís, cómo ustedes escuchan, cómo ustedes, a quién escuchan, tenga cuidado. Hermanos, el Señor, hablando Pablo a Timoteo, le dice, mire, los falsos maestros son estos, uno se llama Himeneo, el otro se llama Alejandro, tuercen la iglesia, son falsos maestros. Aquí no podemos ponernos con diplomacia. Aquí en Bogotá hay pastores, falsos maestros que están siendo condenados por su mala enseñanza, porque a partir de la fe comercian con ella y cometen actos vergonzosos como el abuso de jóvenes en las congregaciones, jovencitas en la iglesia, jóvenes. Miren pues cómo oyen, cómo escuchan. Así que mis hermanos, ese es el llamado de atención. Oremos al Señor y démosle gracias en esta mañana. Eterno Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor. Ayúdanos a ver el mensaje tuyo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra. Señor, ayúdanos a escucharte, a escuchar tu dulce voz, Señor. Solo a ti, Señor. Tan solamente a ti, Dios. Oh Señor, gracias te doy en esta mañana. Bendiga, mi Señor, a tu iglesia. Bendiga, mi Señor, a tus hijos con tus palabras, Señor. Bendiga, mi Señor, a tu iglesia, a todos nosotros con tu palabra, la Biblia. Oh Dios, que Cristo nos sea de aquí para adelante, Señor, más y más revelado. Permítenos conocer de Él, conocerle mejor, conocerle cada día más, Señor.
A veces cantamos que queremos conocerle, pero ¿cómo conocerle si no es por su palabra? Cuando Él se da a conocer a su pueblo, ese es el misterio revelado, que Cristo se dio a conocer a su pueblo, que Cristo se dio a conocer a su iglesia, para que su iglesia le ame, le siga, le bendiga. Oh Señor, gracias te damos, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.